Todos, absolutamente todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo. El miedo a perder, el miedo a fracasar, el miedo a no ser suficientes. Ese miedo que se cuela en la mente, que se disfraza de prudencia y de cuidado, pero que si lo dejamos entrar demasiado puede llegar a paralizarnos. Hoy, aquí en Punto de Quiebre, quiero hablarte de ese compañero incómodo que a veces se convierte en nuestro peor enemigo, el miedo. Pero también quiero mostrarte cómo enfrentarlo con herramientas prácticas inspiradas en la filosofía estoica, pero sobre todo en la fe. Déjame hacerte con esto una pregunta. Una pregunta que puede marcar la diferencia en tu vida. ¿Qué harías si el miedo no estuviera frenando tus pasos? Piénsalo por un instante. ¿Qué harías si el miedo no estuviera frenando tus pasos? Te hago otra pregunta. ¿Qué decisiones tomarías si el miedo no dictara tus límites? ¿Qué decisiones tomarías si el miedo no dictara tus límites? Piénsalo también por un instante. Considero, tal vez, que has llegado a una conclusión. El miedo es una emoción natural, no es un enemigo como tal. Es una alarma que nos avisa de peligros, que nos ayuda a sobrevivir. El miedo útil nos protege. Si estamos frente a un animal salvaje, nos hace huir. Si caminamos por una calle oscura, nos pone en alerta. Ese tipo de miedo es bastante necesario. Sin embargo, hay otro tipo de miedo, el paralizante. El miedo que no nos protege, sino que nos detiene. Ese miedo que te dice: no cambies de trabajo porque puedes fracasar. No hables en público porque puedes hacer el ridículo. No entres en una nueva relación porque te van a destruir. Ese miedo que nos roba oportunidades y que nos encierra en una prisión invisible. Esto me recuerda al filósofo estoico Séneca. Séneca decía: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Y cuánta razón tenía? Porque la mayoría de los miedos que nos atormentan nunca llegan a cumplirse. Para los estoicos, el miedo no se combate con huida, sino con razón y disciplina. Esto es clave, es oral. Por eso Epicteto también nos enseñó algo clave. No nos afecta lo que no sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Es decir, no es el hecho lo que nos destruye, sino nuestra interpretación del mismo. Marco Aurelio, emperador romano, enfrentó guerras, epidemias, traiciones. Vivió la peste que azotó Roma, una amenaza real que sembró pánico. Y aún así, Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: que me suceda lo que quiere el destino. A mí me pertenece obrar bien con lo que me suceda. Los estoicos tenían 3 prácticas fundamentales contra el miedo. La primera, déjame decirte, diferenciar lo que depende de ti y lo que no. Si depende de ti, actúa. Si no depende de ti, entrégalo a la vida, al destino, a Dios. En segundo punto, la visualización negativa. Imaginar lo peor, no para sufrirlo, sino para quitarle poder. Si imaginas el peor escenario y aceptas que podrías enfrentarlo, entonces el miedo se debilita. Y para ello está el tercer punto. ¿Qué necesitas? La disciplina diaria. Y no se trata de grandes gestas heroicas, sino de actos pequeños de valentía todos los días. Hablar cuando quieres callar, levantarte cuando quieres rendirte, avanzar un paso cuando quieres retroceder. Hazlo, procura hacerlo. Pero hay algo más profundo. El miedo es incertidumbre.
y ante eso la fe es certeza. Cuando el miedo susurra y te dice, ¿y si todo sale mal? La fe responde, confía porque no estás solo. La fe no siempre significa religión. Es, sobre todo, confianza en que la vida tiene un propósito mayor. La Biblia nos recuerda en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y cuando lees esas palabras, algo cambia dentro de ti. La fe no borra el miedo, pero lo transforma en esperanza. Piensa en esa persona que recibe un diagnóstico médico difícil. El miedo es natural, es inmenso, pero he conocido a personas que con fe enfrentan la enfermedad con serenidad, transmitiendo paz a los demás, y esa paz no viene de la lógica, sino de la fe. El estoicismo te da fortaleza interior, la fe te da certeza trascendiente. Juntas son un escudo poderoso contra el miedo. Ahora, si me permites, quisiera darte algunas herramientas sencillas y prácticas que puedes aplicar en tu día a día. Primero, respira profundamente, ora y medita. Cada vez que el miedo te ataque, cierra los ojos, respira lento y profundo y entrega esa carga a algo más grande que tú. En segundo, da pasos pequeños. Si el miedo es enorme, divídelo en acciones mínimas. Un paso hoy, otro, sin duda, será mañana. Tercero, escribe tus miedos en un diario. Los estoicos lo hacían. Poner en papel lo que te asusta te hace que pierda poder. En cuarto punto, practica la gratitud. Cada vez que agradeces lo que tienes, el miedo pierde terreno. Y en quinto, rodéate de personas de fe y de valor. El miedo se contagia, pero la valentía también. El miedo ha estado presente en cada época de la humanidad. Los antiguos griegos, por ejemplo, lo representaban como un dios Fobos, hijo de Ares, el dios de la guerra. Los soldados invocaban su nombre antes de las batallas porque sabían que el miedo podía derrotarlos antes de enfrentar al enemigo. En Roma, los gladiadores enfrentaban no solo la lucha en la arena, sino en el miedo a la muerte. Algunos caían dominados por él. Otros encontraban valor en la convicción de que la vida y la muerte eran parte del mismo destino. Sin embargo, hoy ya no peleamos en arenas, ni huimos de leones, pero luchamos contra miedos modernos: la soledad, la incertidumbre económica, la falta de sentido, el rechazo. El escenario sin duda cambió, pero la batalla es la misma. Los hombres podía ser errada, pero su conciencia permanecía intacta. También está el miedo a amar, a confiar, a entregarnos. Muchos no aman por miedo a ser heridos. Pero ¿qué es peor? ¿Amar y arriesgarse? ¿O vivir sin haber amado nunca? San Agustín decía: ama y haz lo que quieras, porque el amor, cuando es verdadero, no puede ser gobernado por el miedo. Imagina a alguien tras una traición, cierra su corazón, vive seguro pero vacío.
La vida sin amor es un muro que protege. Claro que protege, pero también encierra. Y luego está el miedo supremo, el miedo a la muerte. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: no es la muerte lo que debe temerse, sino nunca haber comenzado a vivir. El miedo a la muerte nos quita la paz porque nos recuerda lo frágil que somos todos. Pero tanto los estoicos como la fe coinciden en algo. La muerte no es un enemigo, es una transición para el estoico. La muerte es parte de la naturaleza. Para el creyente, la muerte es el inicio a la vida eterna. ¿Qué pasaría si en lugar de temer a la muerte, aprendiéramos a vivir plenamente hoy? Piensa en Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión. Pudo dejarse vencer por el miedo, pero eligió la esperanza. O en Juana de Arco, una adolescente que enfrentó ejércitos guiada por su fe. O Helen Keller, sorda y ciega, que inspiró al mundo con su frase: evitar el peligro no es más seguro a la larga que exponerse a él. La vida es una osada aventura o no es nada. Cada historia es un recordatorio de que el miedo no puede detener a quien tiene un propósito claro. El miedo al fracaso quizá es de los más comunes y al mismo tiempo de los más engañosos, porque el fracaso en realidad no es más que un paso en el camino, es una estación de paso hacia el aprendizaje, pero nuestra mente, dominada por el temor, lo convierte en una sentencia final. ¿Cuántas veces dejaste de intentar algo porque pensaste: ¿y si me sale mal? ¿Cuántas veces esa voz interna que susurra con insistencia te detuvo antes de dar siquiera el primer paso? Y lo más curioso es que cuando miras hacia atrás, los momentos de mayor dolor no fueron los fracasos que tuviste, sino las oportunidades que dejaste escapar. El miedo al fracaso pesa más que el fracaso mismo. El fracaso, cuando lo enfrentas, se transforma en lección. El miedo, cuando lo evades, se convierte en cárcel. Piensa en esto: ¿cuántos proyectos no nacieron por temor? ¿Cuántas relaciones no florecieron? ¿Cuántos talentos se quedaron dormidos? En ese punto hay miles de intentos fallidos, como el de la bombilla. Cada error fue un paso más cerca de la verdad, cada caída una enseñanza. Edison no veía fracaso, veía progreso. El fracaso no es enemigo de la vida, el miedo sí. El fracaso enseña, pule, forma carácter. El miedo paraliza, congela, apaga los sueños antes de nacer, y los estoicos lo entendieron muy bien. Marco Aurelio lo escribió: el obstáculo es el camino. Lo que parece fracaso no es el final, sino el sendero que forja la fortaleza. Ahora quiero que te detengas un momento conmigo. Cierra los ojos por un momento. Haz esta pregunta en silencio. ¿Cuál es tu mayor miedo al fracaso? ¿Es perder dinero? ¿Es perder tiempo? ¿Es perder reputación? ¿O en el fondo es perder la aprobación de los demás? Si fuiste honesto contigo mismo, sabrás que aquí aparece otro miedo poderoso: el miedo a la opinión de los demás. Ese miedo invisible que se mete en cada decisión. La ropa que usas, lo que publicas en redes, lo que dices en una reunión o incluso lo que callas.
Ese miedo que te hace vivir para las expectativas ajenas en lugar de tu propia convicción. Epicteto fue claro: si quieres ser invencible, no te involucres en lo que no depende de ti. Y dime honestamente, y díselo a tu ser interior: ¿qué depende menos de ti que la opinión de los demás? Lo que digan, lo que piensen, lo que inventen, no está en tu poder. Pero lo que sí puedes decidir es vivir con integridad, con coherencia, con verdad. Eso ni la multitud más ruidosa puede arrebatarlo. Sócrates, condenado a muerte por la opinión de muchos, lo llamaron corruptor de jóvenes, enemigo de la polis, y aún así no huyó, no renegó de su vida. Bebió la cicuta con serenidad porque sabía que lo justo y lo injusto no dependía de la multitud, sino de la conciencia. Hoy, tú y yo no enfrentamos juicios en Atenas, pero sí enfrentamos juicios silenciosos todos los días. El miedo al qué dirán es una cárcel, una prisión sin barrotes visibles, pero más opresiva que cualquier otra. Pregúntate nuevamente: ¿qué decisiones de tu vida has tomado por miedo a lo que los otros piensen? ¿Hasta dónde ha llegado el eco de esa voz externa a callar tu propia voz interna? Piénsalo, medítalo. Y de aquí pasamos a otro miedo igual de profundo: el miedo a la soledad. La soledad no es estar sin compañía, sino sentirse sin sentido. Puedes estar rodeado de gente y sentirte solo, como también puedes estar físicamente solo y experimentar plenitud. Muchos huyen de la soledad porque no soportan escuchar su propia voz interior. Prefieren llenar el silencio con ruido, con pantallas, con conversaciones vacías. Pero cuando llega la noche y todo se apaga, el miedo aparece y dice: ¿y si nadie me quiere? ¿Y si nadie me acompaña? ¿Y si termino mis días olvidado? Los estoicos practicaban la soledad como entrenamiento. La quietud es algo que rodea las batallas y la muerte. Séneca, Marco Aurelio pasaban horas reflexionando en su exilio. Ellos sabían que quien aprende a estar consigo mismo nunca está verdaderamente solo, y aquí entra la fe, porque la fe nos recuerda que aún en el silencio nunca estamos abandonados. El salmista lo escribió: aunque camine en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El miedo a la soledad se combate con dos armas: la convicción de que Dios siempre acompaña y la certeza de que tu propia alma puede ser un refugio cuando aprendes a cultivarla. Déjame contarte esta historia. Un joven, rechazado una y otra vez en sus intentos de emprender, cayó en una profunda soledad. Sus amigos se alejaron, la familia lo criticaba, él mismo comenzó a dudar de su valor. Un día, sentado en un parque, decidió cerrar los ojos y simplemente escuchar su respiración. En ese silencio, en medio de su dolor, sintió una calma inesperada.
No era que sus problemas desaparecieran, sino que comprendió algo. El miedo y la soledad no eran enemigos, eran maestros. Ese día no encontró todas las respuestas, pero sí descubrió que podía caminar sin ellas, confiando en que el camino mismo le enseñaría. Y si esa es la esencia del estoicismo y de la fe, no necesitas tener todas las certezas para dar el paso, solo necesitas la convicción de que no caminas solo. Ahora, antes de continuar, quiero que respires de nuevo conmigo. Inhala contando hasta 4. Sostén 2. Exhala contando 6. Hazlo 3 veces, sintiendo cómo la tensión se disuelve. El miedo no es un muro infranqueable, es una puerta que espera ser abierta. El fracaso, la opinión ajena, la soledad no son cadenas eternas, son oportunidades para mirar hacia adentro y descubrir de qué estamos hechos. Y en ese descubrimiento, poco a poco, el miedo pierde su poder. Quiero invitarte ahora a un ejercicio más práctico todavía. Cierra nuevamente tus ojos unos instantes. Siente cómo tu cuerpo se calma, cómo tu mente se aquieta. Y manifiesta la siguiente oración. Señor, en tus manos entrego mi miedo. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Sabiduría para reconocer la diferencia. Y fe para seguir adelante. Fortaleza para lo que sí. Imagina ahora ese miedo que más te duele. Visualízate enfrentándolo. Visualízate caminando con firmeza, hablando con seguridad, decidiendo con libertad. Imagina el alivio después de haberlo hecho. Eso también eres tú, alguien capaz de enfrentar su miedo. El miedo esclaviza, la fe y la razón liberan. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, ganas un grado de libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino ser prisionero de tus temores. El miedo seguirá ahí. No luches por eliminarlo. Lucha por caminar con él sin que gobierne tu vida.
El estoicismo te enseña a controlar tu mente. La fe te enseña a confiar en que todo tiene un propósito. Juntos son la clave para vencer los miedos que hoy te detienen. Cuando el miedo toque a tu puerta, no le huyas. Míralo de frente, reconócelo y luego entrégalo a tu fe. Recuerda, no es el miedo lo que define tu vida, es tu fe, tu virtud, tu decisión de avanzar. Hoy puede ser tu punto de quiebre. Hoy puedes elegir entre vivir atado al miedo o caminar en libertad. Gracias por estar aquí. Si este mensaje resonó en ti, te invito a compartirlo, a suscribirte y a dejar en los comentarios cuál es ese miedo que hoy decides enfrentar. Recuerda siempre, el miedo no define tu vida. Tu fe, tu fortaleza y tu decisión sí lo hace. Recuerda que nuestros actos nos definen y que nadie da lo que no tiene.